Gracias a todos por venir. Bueno, la idea es saber qué reflexión me pueden hacer ustedes respecto a lo que han vivido, habiendo ya pasado algunos días y seguramente con haber tenido la posibilidad de haber podido reflexionar respecto a todo esto. Sí, yo antes que nada quisiera decirle que adhiero totalmente a sus palabras iniciales y lo felicito por esa adhesión que usted hizo a los medios de comunicación. Porque como recién decía el doctor Iglesias, nosotros tenemos que continuar nuestra obligación. Pero también quiero aprovechar para decirle a los medios de comunicación, y a mí me gustaría el día que nuestro querido país va a cambiar, cuando los medios de comunicación también, y por supuesto los políticos también, hagamos las cosas como corresponde. Y a los medios de comunicación les digo, me gustaría que respeten la independencia de los muchos y dignos periodistas que tenemos, no manipulen la opinión, como han hecho algunos, en este caso el Cromañón, y entonces vamos a tener un país como nos merecemos. Digo, en relación a esto que dice Smith, sería bueno que se rindieran cuentas. Digo, si se existiera la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Seguramente nosotros tendríamos mucho más claro de dónde salen los recursos, porque me parece que el kit de la cuestión es esa, saber de dónde sale la plata para, de alguna manera, bancar un montón de operaciones que indudablemente se hacen. Bueno, ya que usted arrancó, continúe. ¿Qué reflexión me puede hacer respecto a todo lo que se vivió? ¿Está tranquilo de conciencia? Totalmente tranquilo y también estoy convencido que como tenemos la verdad, porque hemos analizado, la gente, para dar una opinión sobre este tema hay que analizar a fondo la cuestión. Sí. Nosotros lo hemos analizado estos meses. Y quienes hemos votado así, estoy seguro que todos hemos votado porque tenemos la plena conciencia de que había que votar en ese sentido. Porque era evidente, la prueba que se había producido en nuestro modo, era evidente que se había conformado por lo menos la mayoría de los cargos. Y esta verdad, como a la sociedad se la ha confundido, esta verdad poco a poco se va a ir imponiendo y la sociedad va a tener que cambiar. Yo preguntaba si esto que pasó va a jugar como una verdadera bisagra en el funcionamiento de las instituciones democráticas. ¿Tendría que realmente producirse algún cambio a partir de esto? Porque si no, realmente todo lo que pasó no tendría sentido. ¿Ustedes creen que va a ser realmente así? Yo, si me preguntas a mí, te digo que no pondría las manos en el fuego, no es seguro. Porque, no sé, de lo poco que yo tengo como experiencia política, así pública, también nosotros llegamos a la legislatura hace 2 años y algo, y una de las consignas era, bueno, ojalá que la gente acompañara y no se quedara retirándose a su casa otra vez, volviendo al marco de lo que sería la representación. Nosotros abogábamos por una posibilidad de una participación mucho más intensa, que la gente nos soplara la nuca todo el día, que estuviera golpeándonos la puerta, que vinieran a jodernos la vida a los despachos, como nosotros le jodimos la vida a los funcionarios diciendo vengan acá y golpéennos la puerta porque si necesitan algo, y si además tienen que dar un informe de gestión, vengan y háganlo. Accedan a las interpelaciones, no se queden en su despacho, que el intendente no les prohíba, por ejemplo, asistir a la... Bueno, esto desgraciadamente todavía creo que estamos en un momento donde se ve que la presión o la conciencia, o tal vez, a mi criterio, el exceso, la sobrecarga de las circunstancias de la vida de la gente, hacen que mucha gente diga, bueno, yo estoy demasiado ocupado con lo mío y digo, ¿son usted conscientes ahí labure de lo que generaron? Digo, no hay antecedentes de un hecho de esta envergadura, ¿sí? La destitución de un jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayor presupuesto del país. ¿Son conscientes de la decisión que tomaron, digo, en cuanto al resultado? Sí, yo creo que sí. A mí me pasó siempre lo contrario, y por eso tal vez una vez lo dije en 28 de enero en la sesión. Por ahí yo respeto mucho la opinión de los constitucionalistas, de la gente de derecho, de verdad lo respeto. Sí. Porque a mí me da la sensación que debería ser al revés, como también lo decíamos en el voto. Y desgraciadamente ojalá que esto sirva para que la gente empiece a darse cuenta un poco y a ver si acompaña esta reflexión. Yo digo, no nos debemos nosotros de verdad haberle hecho un juicio político a María Estela Martínez de Perón, a Menem, a De la Rúa. Bueno, se ha sentado un precedente como para que realmente en el futuro las cosas funcionen distintas. Entonces la cuestión es al revés. No será momento de que, bueno, si hay que dar un fragotazo o hay que dar una pueblada como el Cordobazo
o en el 19 y 20 de diciembre. Si hay que acudir a esos métodos, se acudirá porque el pueblo no tiene recetas, pero no será también oportunidad de que si las instituciones, que mucha gente dice que son tan importantes y tan serias, yo no creo que sea así, Sí. yo no creo mucho en las instituciones, pero ojalá que las instituciones empiecen por lo menos a ser más permeables y más flexibles. Héctor, ¿recibiste algún tipo de presión para votar distinto a cómo lo hiciste? Me han puteado muchos actores. No, pero digo, vos te han puteado muchos actores y eso no es poco, digo, porque muchos actores de alguna manera... Listas así... Sí. Digo, lo que pasó de alguna manera también es una derrota para el establishment político. No nos olvidemos, tengamos buena memoria, un par de días antes de la sentencia definitiva, diputados, senadores nacionales firmaron una solicitada apoyando a Aníbal Ibarra. Digo, esto como para que después nadie se haga el distraído. Digo, concretamente, ¿alguien trató de influir sobre vos? No. Beatriz Baltroc. Beatriz Baltroc votó por la absolución de Aníbal Ibarra. Es decir, un voto que sorprendió a mucha gente. Y a mí, fundamentalmente, y ella sabe muy bien por qué lo digo. Bueno, ¿qué reflexión me puedes hacer? En realidad... Primero pensé que no ibas a venir, quiero decir, ser honesto con vos. ¿Sí? Siempre doy la cara. Pero, No, sí, pero pensé que no ibas a venir. Por lo tanto, quiero agradecerte que estés. Pero yo estaba convencido de que vos no ibas a venir porque, sabiendo que el que conduce este programa y el que lo produzco soy yo, pensé que vos no te ibas a animar a venir a hablar. En realidad yo siempre doy la cara y siempre explico lo que tengo que explicar y hago lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que pienso. Yo promoví con 3 diputados más el juicio político, la interpelación. En el momento en que promovimos el juicio político nadie nos acompañó y todos los referentes que hoy se rajan las vestiduras nos estaban esperando ver cuál era el momento conveniente. ¿Qué referentes? Macri, Carrió. No quisieron votar el juicio político en el mes de enero. Carrió estaba esperando a ver cómo... No, yo justamente decía que los medios le dieron... No, pero contestame cortito, así yo puedo seguir con Beatriz. Perdón, Carrió esperaba... No, digo, Beatriz dice... No, para nada, Carrió fue... No para nada, dice Smith. No para nada. No para nada, dice Smith. En el mes de enero del 2005, nosotros promovimos el juicio político. En ese momento, que para mí era el momento para empezar este procedimiento, no tuvimos acompañamiento. Se formó la comisión investigadora que nosotros no integramos, porque no estábamos de acuerdo con que las cosas se hicieran de esa manera. Después, cuando llegó el momento político, muchos lo impulsaron. Está bien, yo creo en el procedimiento del juicio político y para nada estoy de acuerdo con el planteo del golpe de Estado y todas esas cuestiones que fueron pura propaganda. Sí digo que en este momento, cuando llegó el momento de la definición, cuando yo me metí en el juicio político, yo no había participado de la mayoría, de ninguna reunión de la comisión investigadora y de prácticamente ninguna reunión de la sala acusadora. Cuando empecé a ver las pruebas, empecé a sentir que la Fiscalía no estaba respaldando bien una decisión que tenía esta magnitud. Yo sigo pensando que Ibarra es responsable político, pero eso para mí no quedó demostrado. Y la verdad lo voy a seguir sosteniendo porque yo voté a conciencia, por eso además estoy acá y por eso doy la cara y no tengo ningún problema. Yo tengo que ser honesto con vos, se han hecho todo tipo de especulaciones respecto de tu voto, ¿sí? Se ha dicho que de alguna manera, bueno, has vendido tu futuro político a cambio de tu voto, que tu voto está emparentado con algún posicionamiento jerárquico, funcional en futuras administraciones. Realmente no lo sé, te estoy de alguna manera transmitiendo todo lo que se ha dicho hasta ahora. Sí, ¿sí? O que Chacho Álvarez me convenció. Sí, bueno, respecto al tema de Chacho Álvarez, guarda con lo que toca Chacho Álvarez, digo. Sería más grave. Sí, digo. Nada, ninguna de esas cosas es cierta. Si yo tuviera que hablar del futuro, guiándome por las adhesiones que tuve estos días de muchísima gente que no creía, todos sabemos, ¿no?, que mayoritariamente había una posición en la sociedad distante de este tema, que siempre me pregunté por qué era, me costó mucho entenderla. Pero vos llevaste adelante la acusación. Yo llevé adelante la acusación. Yo tuve un compromiso muy fuerte con este tema. En muchas jornadas del juicio político y por tu manera
de preguntar, por llevar adelante la Inquisición, yo entendía como que todo estaba orientado hacia ahí. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Bueno, lo que me hizo cambiar fue sentir que la acusación, los fiscales, no estaban aportando las pruebas que hacían a este hecho y que había temas que se tapaban voluntariamente. No quiero entrar en polémicas respecto a esto, es mi posición, la he sostenido, la sostuve el día ese. Yo, a diferencia de otros, conocía dos de los votos que fueron decisorios, el de Polimeni y el de Rebot. Me los anticiparon a la mañana, yo no se los dije a nadie, y bueno, voté a conciencia. ¿Meis? Bueno, en realidad yo no comparto lo que está diciendo Waltrock, obviamente, porque voté a favor de la destitución del jefe de gobierno. Yo entiendo que durante todo el proceso se pudo probar notoriamente la responsabilidad de Ibarra. Ibarra, hay muchas cosas que no va a poder explicar. No solamente no va a poder explicar porque tuvo que modificar tantas veces la estructura del gobierno de la ciudad en esa área y no logró el objetivo central, que es el de controlar la ciudad de alguna forma, como no ha controlado prácticamente toda la ciudad, ¿no? Digamos, este es un tema central, pero la ciudad es un descalabro por donde se la mire. Y creo que lo que ¿Vos creés que si hubiera habido más gestión, a lo no mejor tengo duda, la no suerte tengo hubiera duda. sido otra? Yo no era legislador, este yo no era legislador y escuché las declaraciones de Ibarra después del desastre de Cromañón. Y le dijeron, ¿qué opina usted, doctor? Y dijo, yo no lo habilité. Fue lo primero que dijo. Y ahí me di cuenta que él tenía una responsabilidad mayor. Porque la responsabilidad del Estado no tiene que ver con la habilitación solamente, con si lo habilitaste o está bien habilitado o no. Tiene que ver con que el Estado, una vez que habilitó, tiene que seguir controlando para ver si están dados los extremos de esa habilitación. ¿Qué quiero decir? Si Cromañón podía funcionar con 1000 personas, yo tengo que tener todos los días uno de los 130.000 empleados que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que muchos no se ven, para que controle que entren 1.032, 34, no sé cuánto era, no me acuerdo ahora, y no 4.000, 5.000 o 6.000 como dicen que entraron. Es decir, la responsabilidad está configurada por hechos muy concretos y sencillos. Ni siquiera hay que estudiar demasiado. Cuando uno estudia demasiado se encuentra con que es una aberración, que es un hombre que no sabe nada de lo que es la administración pública, que no ha gestionado en lo absoluto, como no ha gestionado en muchos ámbitos, y que ocurrió lo que ocurrió. Él hizo una modificación que no alcanzó a lograr el objetivo, porque incluso uno cuando va revisando los diarios y ve las declaraciones de él, cuando anuncia el focazo de corrupción, dice, yo me voy a hacer cargo personalmente del área. Y después del focazo de corrupción ocurre Cromañón, y estos son dichos de él en la legislatura. Y hay algo peor todavía, lo que no puede explicar cómo con los mismos recursos y con las mismas normas cambió sustancialmente la gestión después de Cromañón, cuando vino Juan José Álvarez, que obviamente no tiene el mérito de la gestión porque sabemos cuál es su pasado inmediato. Sí, sí. Pero digo, estas son las cosas que no se pueden explicar. ¿Usted quería hacer una No, aclaración? sí, yo quería aclarar que en la anterior composición de la legislatura, los 3 diputados del área votaron la acusación. Uno integró la comisión especial investigadora y el otro incluso fue de la comisión investigadora de la sala acusadora y formuló acusación. Y los 3 diputados del área votaron la acusación. Esto para aclarar lo que decía la diputada Waltrock. Pero quiero decir algo más. La prueba fue categórica. Le voy a poner un solo ejemplo. Usted sabe que toda la defensa giró en que Ibarra nunca se enteraba de las alertas institucionales. La actividad preventora del defensor adjunto, Alimena, salió publicado en todos los diarios, 6 meses antes. Que no leía los diarios. 6 meses antes. ¿Quién no leía los diarios? Ibarra no leía Bueno, los diarios. no, si no leía los diarios, ya lo tendríamos que haber destituido porque era un autista, una enfermedad, Sí. ¿cierto? Bueno, esto que no se enteró, bueno, se advertía ya de que había peligro de vida, todo esto se advertía. ¿Cuál fue el argumento de la defensa? No, había que intimar porque había una ordenanza que había modificado a la otra, entonces no había que ir a clausura, había que intimar. No es cierto, porque esa interpretación que hace de las ordenanzas no se corresponde con la verdad. Pero vamos a suponer que está bien, no clausuro, intimo. Hacen las intimaciones. ¿Usted se cree que hicieron el seguimiento de las intimaciones? No hicieron ningún seguimiento de las intimaciones. ¿Sabe dónde fueron a parar las contestaciones y todo esto? ¿Sabe dónde fueron a parar? A una caja azul. Sí. A una caja azul que buscaron afanosamente después de la tragedia de Cromañón y apareció a los 3 días. ¿Por qué estaba separado todo eso del resto? Y yo no lo sé. Digo, entonces, ¿cómo me van a decir Sí. que no era categórica la prueba para demostrar el mal desempeño? Bien. Están los padres acá, ¿sí? Se han quedado.
querían escuchar qué es lo que decían ustedes. ¿Qué les dirían a ellos? Digo, en función de todo lo que pasó, en función de todas las cosas que se dijeron, seguramente deben haber hablado ya, pero por ahí mucha gente no los escuchó. Yo particularmente lo que quiero decir, primero que dejé constancia, jamás recibí presión alguna Sí. de ningún padre, jamás. He tratado de no tener contactos con ellos porque quise ser lo más objetivo en este juicio. Recién en el día de hoy, cuando salía de la sala, hoy que hicimos la lectura de la sentencia, realmente salí y ellos me saludaron y me abrazaron, algunas mujeres me besaron y la verdad que salí, me sentí muy emocionado, me sentí muy reconfortado. Y lo que les quiero decir que, bueno, nosotros, creo que hoy veníamos hablando con Héctor mientras esperábamos la audición y decíamos que sabemos que esto nos carga de mayor responsabilidad para no tengo ninguna duda. Héctor. No, lo que ya hemos hablado, yo también durante el juicio traté de ser lo más no prescindente, por supuesto, pero como no tener un pegoteo afectivo, bueno, mucha gente sabe, yo perdí una hija hace casi 30 años, de 16 años, la identificación suele ser a veces saludable, a veces muy poco saludable. Por otro lado, no es que no necesité el apoyo o el asesoramiento o el consejo incluso, o los datos que ellos tan afanosamente han buscado, porque incluso podría haber sido una pata de ayuda, de asesoramiento y de colaboración. Pero lo tomé esto como algo muy personal, no por una cuestión de egoísmo. Yo no coincido con Beatriz en el sentido de que a mí personalmente, aunque hubiera sido en 3 mudos los fiscales, el tema es mi laburo, es mi investigación, es mi propia fiscalización, independientemente de que sean imbéciles los 3 diputados o no, o pueden ser 3 genios. Entonces yo tengo que hacer mi propia evaluación del asunto. Entonces lo que le dije a los padres, con los pocos que tengo relación, más allá de los padres con los cuales yo tuve relación hace ya varios meses, cuando también en su oportunidad, y lo dije el otro día del voto, a mí también me hubiera encantado una comisión independiente. Acerqué a un grupo de familiares, de sobrevivientes y de padres el aporte posible de Osvaldo Bayer, hablé con el doctor Rabosi, como para que se armara una suerte que era una idea con ADEP. Bueno, eso seguramente tuvo una promesa del gobierno, después creo que se enfrió. Bueno, entonces quedó esto, entonces aprovechar esto al máximo. Lo que yo les digo es concretamente lo que, ahora sí creo que tenemos mucho más libertad y creo que franqueamiento para hacerlo, es que hay que seguir laburando para poder llegar hasta el fondo de lo que es la exploración y la investigación de las responsabilidades políticas, porque yo ayer vi un imbécil, ¿no?, en otro canal mostrando planos y fotografías y 3 tiros, y si los medios le siguen dando manija a gente que aparece con argumentos absolutamente idiotas, entonces yo creo que hay que estar preparado para eso y preparado para gente mucho más inteligente y mucho más brillante, porque esto yo creo que recién empieza. Es una lucha que recién empieza desde el punto de vista político. ¿Meis? ¿Una última reflexión? Sí, yo en realidad también he tratado de no tomar demasiado contacto al principio. Además, yo recién entraba a la legislatura y eso genera una responsabilidad mayor, sobre todo porque uno no viene conociendo el tema de antes. Pero creo que los que se merecen el triunfo, por así decirlo, de este proceso institucional son los padres, porque se han mantenido en un estado de concentración y de contracción muy importante durante todo este tiempo. Yo no sé cómo me hubiese sentido si hubiese estado en el lugar de ellos, y creo que a pesar de algún hecho puntual que ocurrió, ellos han colaborado al máximo. Esto lo ha dicho incluso en estos días Mayer, y creo que fue muy importante la actividad de ellos. Sin ellos creo que no hubiese habido juicio político ni hubiésemos tenido este resultado. Beatriz. Sí, yo creo que lo importante es que, bueno, que haya finalizado el proceso con normalidad, que se haya yo creo que el desarrollo de la segunda etapa, más allá de que para mí, bueno, fue lamentable la acusación y la defensa no existió tampoco, fue mediática. Creo que la sala juzgadora trabajó bien, se llegó al resultado que dio, pero creo que hay muchos responsables de lo de Cromañón que no están ni siquiera en la mira, de los que están siguiendo este caso, como es la policía, los bomberos, el ministro del Interior. Y a los padres que esperaban de vos una respuesta distinta, ¿qué les decís?
Yo actué de acuerdo a mi conciencia, los acompañé permanentemente, pero no... Yo voto siempre de acuerdo a mi conciencia, guste o no guste. Bien, gracias. Pausa. En el próximo bloque, Gabriela Michechetti.